Hola, muy buena tarde, bienvenidos. Sean todos y todas a Temas de Familia, 6 en punto de la tarde. Como siempre es un placer recibirlos en este espacio, con esta escenografía, siempre mejorando para que todos ustedes estén contentos de lo que hacemos aquí en Temas de Familia. Hoy, miércoles de consulta. Y después de la cirugía, ¿qué? ¿Qué importancia y qué relevancia tiene el posoperatorio? Que el paciente sepa cuidarse de una manera determinada para que esa intervención quirúrgica que se realizó pues tenga los resultados esperados. Para hablar de este tema nos acompañan dos personajes. El primero es el doctor Carlos Pernet, cirujano plástico, y Mónica Cirilo, cosmiatra. Bienvenidos a Temas de Familia, ¿cómo están? Muy bien, padre. Muchas inquietudes tienen los televidentes que nos escriban en nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co y también al Facebook Temas de Familia Telecaribe al respecto de las cirugías plásticas. ¿Qué tan importante es cuidarse después de tomar la decisión de una intervención quirúrgica? ¿Qué tan importante es la posición que tiene ese paciente de que mejore de una manera adecuada y sobre todo para que el trabajo que realizó el cirujano plástico sea el óptimo? Bueno, Patricia, te diría que desde que arranca la cirugía, en el momento en que el cirujano incide la piel, ocurren aproximadamente hasta los 90 días unos cambios en el organismo, los cuales van a conllevar a una cicatrización excelente con un buen resultado. Nosotros tenemos el manejo del postoperatorio, en el cual hay una serie de instrumentos y una serie de maniobras que hace nuestra cosmiatra o nuestra asistente para lograr este óptimo resultado. Es muy importante y ahí influyen muchos factores como es la calidad de la piel, la edad del paciente, la raza. Hay razas que cicatrizan de una manera, otras cicatrizan de otra manera. Entonces el postoperatorio es tan importante porque por medio de esta serie de intervenciones que hacen nuestras asistentes logran llevar al resultado esperado. Vamos a contarle a los televidentes cuáles son esas cirugías que más le piden. De pronto una mamografía o cirugía plástica facial o una liposucción, ¿cuáles son las que más devengan esos pacientes que asisten a su consultorio? Bueno, para mí la cirugía que más piden, sobre todo las mujeres, es la cirugía del contorno corporal. La cirugía del contorno corporal incluye cirugía de la mama, de la glándula mamaria, acompañada de una abdominoplastia, más liposucción de la parte posterior del tórax, incluso con infiltración de los glúteos con la misma grasa que se le saca al paciente. Todo eso en su conjunto se llama cirugía del contorno corporal. ¿Y qué papel en este caso juega Mónica, cosmiatra, en el proceso de postoperatorio de todos esos pacientes, Mónica? Bueno, nosotros jugamos un papel muy importante porque tendríamos que hacer los postoperatorios para poder drenar esos líquidos que después de la cirugía el paciente le queda en su interior. Entonces trabajamos con unos ultrasonidos, trabajamos con radiofrecuencia, hacemos unas maniobras de drenaje linfático para que el resultado sea óptimo. Es común, doctor Carlos, que los pacientes esperen siempre milagros de los médicos cirujanos plásticos, que tengan las expectativas demasiado altas y que quieran cumplir esas expectativas y esos sueños de un cambio de apariencia positivo en este caso, pero no todo el tiempo sucede de la manera que el paciente lo espera. ¿Cómo sondea usted como doctor, como médico cirujano, estas situaciones? Bueno, nosotros en la consulta prequirúrgica, la entrevista que se le hace antes de mandarle los exámenes al paciente por medio de una serie de preguntas, vamos tratando de descubrir cuál es la expectativa del paciente. Y nosotros como profesionales de la salud debemos de acercarnos lo más posible a estas expectativas, tratar de llenar al máximo la expectativa que presenta el paciente. ¿A qué edades o qué edades tienen esos pacientes que los consultan? ¿O a qué edades puede ya usted realizar una cirugía plástica estética desde muy temprana edad o hasta muy adultos el paciente también puede hacerse? No, nosotros nos seguimos por las normas de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que está estipulado que las mujeres mayores o las personas mayores de 16 años ya pueden decidir para tomar la decisión de practicarse una cirugía estética. Normalmente las niñas menores que van a cumplir 15 años, las que tienen 14 años, ellas están muy interesadas en esta cirugía, pero nosotros hasta que no cumpla los 16 años y con el permiso de su padre y de su madre es que decidimos practicar esta cirugía.
Muy bien, los invito a una pequeña pausa para comerciales, pero cuando regresemos, Mónica, nos ponemos manos a la obra. Le mostramos a los televidentes realmente después de la cirugía qué, cuáles son esos procedimientos recomendados y que hay que seguir al pie de la letra si se quiere tener un buen posoperatorio. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Temas de Familia. Seguimos en Temas de Familia, hoy miércoles de consulta, después de una cirugía plástica, ¿qué importancia tiene el posoperatorio y cómo debemos los pacientes seguir al pie de la letra las recomendaciones del doctor? Estamos con el doctor Carlos Pernet y con Mónica Cirilo, cosmiatra, que nos van a mostrar esos procedimientos que hay que seguir paso a paso para tener un buen posoperatorio. Antes de la pausa para comercial, doctor, hablamos de esas expectativas que tienen los pacientes en algún momento y en muchos casos a veces son exageradas. Piensan que apenas salgan de la cirugía ya van a quedar como su cabeza piensa o como ese ideal que tienen de una revista o de una modelo o de una actriz de televisión. ¿Es posible o no es posible eso? Todo depende del paciente. A la consulta llegan pacientes, por ejemplo, que se han hecho una cirugía bariátrica, o sea, un paciente posbariátrico, pacientes que pesaban 280, 300 libras y ellos, después de un determinado tiempo, aproximadamente de 18 a 24 meses, con la pérdida de peso que han tenido, esa piel se torna flácida, el tórax le cae en delantal, entonces tenemos que hacer unas reconstrucciones con retiro del exceso de piel. Ese paciente a veces llega con una expectativa de que quiere quedar muy delgado y eso no es posible. Eso se tiene que manejar de una manera adecuada, hacer la cirugía en el momento preciso y decirle la verdad al paciente. Yo pienso que uno tiene que decirle la verdad a su paciente, hasta dónde nosotros como médicos podemos llegar a obtener los resultados que ellos quieren. A veces consultan pacientes obesos y quieren salir 90, 60, 90 y esto no lo podemos en un solo acto operatorio. Imposible. Eso es imposible. Y eso hay que hacérselo entender al paciente en el momento de la primera consulta, para después no haya cierta clase de inconvenientes cuando vean que, por supuesto, salen de un quirófano y no están como pensaban. Vamos, Mónica, a mostrarle a los televidentes esos procedimientos. Hoy, ¿cuál has escogido para que el televidente se ponga en contexto? Bueno, pues el doctor manda a los postoperatorios, o sea, a la estética, hay algo que se llama lifting facial, que está por lo menos personas mayores de 40, 50 años, son las que necesitan estos lifting faciales y entramos nosotros con un pre que el doctor nos envía, cuáles son las condiciones en que nosotros tenemos que hacer esos post, porque nosotros tenemos que ser muy respetuosas de las recomendaciones que el cirujano plástico nos da, porque hay cirujanos plásticos, el doctor Pernet le gustan mucho los post porque ayudan, pero hay cirujanos plásticos que no les gusta que se le hagan postoperatorio a las pacientes. Esto tiene un nombre específico, radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Muy bien. ¿Qué están viendo los televidentes en pantalla en este momento? ¿Cuál es el primer paso después de que el doctor hace su procedimiento quirúrgico? Y cuando llega a tus manos, Mónica, ¿qué es lo primero que debes hacer? Bueno, aclaro que la paciente no tiene lifting, es una demostración. Sí, señora. El paciente llega inflamado, como dice el doctor, pues bastante inflamado y todavía con hematomas de la cirugía. Esta radiofrecuencia activa el fibroblasto y ayuda a estimular el colágeno y la elastina, entonces el lifting va a ser mucho más exitoso. Se van a ver los resultados que posteriormente y en épocas antiguas, anteriores años, se hacía una recuperación más o menos de 2 meses, 3 meses, en menos de una semana ya el paciente va a ver los resultados. O sea, es muy bueno este equipo, es un equipo de tecnología de punta. Estamos hablando de esto es cuando, por supuesto, hay cirugías en los párpados y otras partes del rostro, ¿cierto, doctor? Así es, exactamente. El lifting facial es la cirugía de estiramiento de la cara, del tercio superior, tercio medio, tercio inferior de cara, incluso cervicofacial de la parte inferior del cuello. Nosotros mandamos los pacientes a donde la doctora Mónica Cirilo y ella nos prepara esa piel para poder obtener un resultado muy óptimo. Una persona, una mujer que se haga este procedimiento, un lifting facial, pero que también desea hacerse otra intervención quirúrgica, ¿puede hacerlo, doctor,
en una misma entrada al quirófano puede salir reconstruida en diferentes partes de su cuerpo? La verdad es que no se debería hacer todas las cirugías de un solo. Es preferible ir por partes. Le podemos hacer lo que es la parte de su cara, el estiramiento facial con los párpados y posteriormente podemos hacerle cirugía de contorno corporal. Ya eso de todoplastia, como se llamaba anteriormente, donde un paciente ingresaba, como tú dices, de una manera y se le hacía abdomen, mamas, párpado, nariz, ya eso no está en boga. Estamos tratando la seguridad del paciente. Nosotros es muy importante que el paciente se sienta seguro y que su postoperatorio sea adecuado para tener un resultado muy bueno. En este postoperatorio que estamos viendo, mostrándolo a los televidentes, y hay que aclarar, como dijo Mónica desde el comienzo, que por supuesto este modelo que tenemos aquí nos está colaborando para mostrarles cómo es el procedimiento, pero que ella no se hizo el lifting facial. La persona obviamente que hace el lifting facial queda ya como inflamada, con moretones todavía. ¿Cuánto tiempo después de este procedimiento quirúrgico, Mónica, tiene que pasar la paciente con estos tratamientos, con estos procedimientos, para quedar realmente como ella quiere, como fue su ideal? Bueno, después de 48 horas de la cirugía, comenzamos a hacer los postoperatorios. Tiene que ser un mínimo de 8, máximo de 15 secciones diarias. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, que trabajamos con psicólogas y trabajamos con nutricionistas, porque también trabajamos la parte nutricional. Como ella después del post tiene que cuidarse para que la piel se mantenga sana. Igual y para que el trabajo del doctor no se dañe, claro, porque inclusive hacemos una lipoaspiración, el doctor hace una lipoaspiración y la paciente después de 15 días retoma sus hábitos alimenticios, todos que no debieran ser. Entonces ella lo que hace es cambiar estos hábitos alimenticios para que la cirugía siga su curso y se mantenga como el doctor la dejó, inclusive mucho mejor. Doctor, una pregunta que sé que hacen mucho las mujeres que están viendo en este momento temas de familia y se deben estar formulando además, es ¿qué pasa después de que una mujer ha tenido su bebé? Obviamente el cuerpo le cambia muchísimo porque sube algunos kilos de peso, porque además muchos de los órganos internos cambian su posición y cambia además de pronto la autoestima de esa mamita que acaba de tener su bebé. Pero hay muchas cosas que se le pueden hacer a esa mamita. Ese es el interrogante de una de nuestras televidentes. ¿Qué pasa después de que ha cumplido su embarazo, ha tenido su bebé y cuál es el procedimiento que se puede hacer o qué no se puede hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar esta mamita para poder lograr hacerse una intervención quirúrgica? Bueno, la mujer cuando da a luz, sus glándulas mamarias y su abdomen sufren unos cambios. Hay una distensión de la piel y un relajamiento de los músculos de la pared anterior del abdomen, lo que se llama flacidez abdominal. Y la glándula mamaria aumenta de tamaño por hipertrofia de las glándulas mamarias con la producción de leche. Normalmente nosotros no debemos hacer ninguna intervención mientras la mujer esté en este periodo, en el periodo de lactación. El periodo de lactación es muy variable, unas mujeres duran 3 meses, otras duran 6 meses, incluso llegan hasta el año lactando. Normalmente después de que se fue la lactación debemos esperar entre 3 y 6 meses para hacer la intervención quirúrgica. Lo mismo ocurre en la pared abdominal. Hay que esperar que el útero involucione. ¿Qué significa eso? Que vuelva a su tamaño normal. Y esto aproximadamente son unos 6 a 12 meses para hacer la abdominoplastia. Y en ese tiempo, por supuesto, ya la mamá puede hacer ejercicio, puede hacer dieta y muchas cosas para cuando llegue ese momento de la intervención quirúrgica ya su organismo esté preparado.